Un saludo a todo Venezuela. Hoy nos encontramos compartiendo un programa muy especial de Conciencia más Vida, la microbiota y la realidad de comprender la salud desde un enfoque más integral. Con la doctora María Fernanda Correa y con Jessica Dos Santos compartimos con ustedes entonces nuestras reflexiones en esta materia. ¿Cómo está, ministra? Chévere. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos acompaña María Fernanda Correa, farmacéutica con doctorado en bioquímica, profesora de la Universidad Central de Venezuela y vicepresidenta de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Vamos a estar hablando de este tema que está muy de moda, además. Ahorita muchísima gente está hablando de este tema de los microorganismos, la microbiota, los fermentados, los probióticos, pero a veces no se entiende bien de qué va todo esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la microbiota? Antes se hablaba mucho de la flora intestinal, ahora se habla mucho de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el todo. El todo de lo que existe en nuestro intestino, pero además también en otras cavidades. En la boca, a nivel de los oídos, de la vagina. Entonces la microbiota responde a la asociación, en el caso del intestino, de más de 1000 organismos diferentes, microorganismos diferentes, que van desde bacterias, levaduras, yo también diría fagos, ¿okay? Y que en esa asociación, que es un ecosistema bastante diverso, existen una serie de relaciones directas e indirectas, en donde el tejido intestinal y también algunos elementos de señalización celular determinan la salud del organismo, la salud humana en este caso. Y la microbiota ha tenido un auge recientemente, en los últimos 5 o 10 años, gracias al número de investigaciones científicas que se han hecho, que están asociando entonces la presencia de esta diversidad, que es muy importante definirla así, diversidad de microorganismos a la salud, a lo que podemos absorber a través de la pared intestinal, de las microvellosidades, e inclusive cómo todo eso tiene que ver con tu salud mental, con tu salud emocional, con tu sistema inmune, e inclusive cómo sentimos también. Entonces, la microbiota responde a una serie de factores que tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios, con nuestros hábitos de vida, con el entorno también en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos diariamente. Determina también inclusive hasta las horas de sueño, las horas de descanso. Y si nosotros definimos que estas horas de sueño es como cuando reseteas el cerebro, cuando vas depurando esa serie de pensamientos que tienes que desechar, si no tienes unos hábitos saludables y una nutrición favorable, por supuesto, la microbiota va a estar determinada también por esos hábitos. Entonces, para nosotras, una microbiota saludable responde a una alimentación y a una vida integral saludable. Ahora, María Fernanda, ¿cuáles son las funciones que cumple la microbiota en nuestro organismo? O sea, ¿de qué se encarga la microbiota? Ya Gabriela nos explicaba un poquito, ¿no? Pero se habla mucho también de que la microbiota puede mantener, por ejemplo, tu sistema inmune alto, que te ayuda a procesar la fibra. ¿De qué más se encarga la microbiota? Una microbiota saludable. Sí, más bien valdría la pena decir de qué cosas no se está encargando la microbiota, porque pareciera que cada vez que tú pones microbiota en los buscadores de información científica, te das cuenta de que está involucrada en todo, en todo. Entonces eso entenderlo nos ha costado como inclusive sociedad científica. ¿Tienen cuánto tiempo? 15, 20 años hablamos de eso. En las escuelas de medicina no se habla de eso. Entonces te podrás imaginar que uno dice, wow. Pero sí, efectivamente las funciones son funciones que adquiere esa comunidad de microorganismos dependiendo de ese balance entre los buenos y los malos, cómo garantizamos esa composición, esa diversidad, y efectivamente está involucrada en defendernos de los patógenos. Es decir, ella siempre, ese equilibrio que está allí, esa barrera que está allí entre el entorno entre el externo, el exterior y el interior de nuestras células intestinales, ella es una barrera física y funcional, porque ella es capaz de metabolizar algunas cosas y es capaz de producir algunas cosas que evitan que otros microorganismos patógenos que pudieran llegar crezcan. Entonces, eso es una de las primeras funciones relevantes. Prevención de la colonización y de otros microorganismos patógenos. Otra de las cosas que hace es efectivamente digerir fibra, que la gente creía que antes uno comía fibra y esa fibra se evacuaba y ya. No, resulta que la microbiota, parte de esos microorganismos que forman parte de esa comunidad, son capaces de degradar algunas de esas fibras que nuestro aparato digestivo no digiere.
Y entonces algunas inclusive fibras que ya se le ponen a muchos alimentos procesados, como veremos más adelante, se digieren con las actividades enzimáticas que tienen esos microorganismos que están allí. Entonces no es mucho, y la digestión de esa fibra genera compuestos de acción local y sistémica que van a ayudar también al sistema inmune, que van a ayudar a comunicarse a las células. Entonces tiene que ver con la digestión de fibra. O sea, que cuando una persona, por ejemplo, tiene estreñimiento, que los médicos siempre le dicen tienes que consumir fibra, si su microbiota no está bien, esa fibra no va a ser lo suficientemente efectiva, ¿no? O no va a ser digerida para nada, ni va a generar los compuestos que además favorecen ese proceso de digestión anaeróbica, que generalmente es digestión en como es en el colon, la mayoría de esos, si estamos hablando de microbiota gastrointestinal, sobre todo, estamos hablando de eso, ¿no? Pero es que también tiene que ver con la metabolización de una serie de vitaminas que uno pensaba que si no las tomamos, chao, ya no las tomamos y ya. No, resulta que si esa microbiota no está balanceada, no está equilibrada, la metabolización de muchas vitaminas, de esas que llamamos el complejo B, la vitamina K, etcétera, no ocurre como tiene que ser y la disponibilidad y absorción de esas vitaminas se pierde. Pero está involucrada también, para que no se me olviden cosas, está involucrada en estimular y coordinar al sistema inmune. La respuesta inmunológica innata, es decir, y la respuesta inmunológica adaptada tienen que ver con esa interacción que ocurre con la microbiota. Entonces nosotros creo que ahí tenemos una deuda profunda con la enseñanza de la medicina, que no hemos involucrado esa enseñanza en las facultades, ¿no? Porque además tiene que ver con neutralización de fármacos, con la metabolización de sustancias que son de origen cancerígeno. Es decir, la microbiota está involucrada en eso, en depurar una serie de sustancias que se generan en nuestro cuerpo o que llegan a nuestro cuerpo. La microbiota es capaz de hacer metabolización de eso. Entonces, inclusive hay segundos metabolitos, que son los que realmente nosotros somos capaces de absorber, que el metabolito principal no es metabolizado por la condición humana, por nuestro intestino y células eucariotas, sino que es la microbiota el primer paso para ese metabolismo. Claro. En el caso de la salud mental, que María Fernanda estaba diciéndote en todo lo que está involucrado, ya se ha determinado que muchos episodios vinculados a ansiedad y depresión responden también a una afectación en la microbiota y que estas personas duermen menos, tienen una condición de, vamos a decir así, de tristeza, de pesadez, y que también cuando se estudia en las heces fecales, en los tejidos y en las biopsias, en la microbiota asociada, hay un desbalance en esos microorganismos. Estamos hablando de al menos 1000 microorganismos diferentes. En unas concentraciones de 10 a la 12, 10 a la 14, imagínate la cantidad. Casi que dicen que la cantidad de microorganismos que tenemos es el tamaño de nuestro cerebro. Y es superior inclusive la conexión que existe a las redes neuronales. Entonces, estos microorganismos también están en un ecosistema directamente relacionados y vinculados. Entonces, la presencia de uno determina también la presencia de otro. Y además los metabolismos. Porque funcionan. Y de esto luego se establece lo que uno llama el microbioma. Que el microbioma pasa más del elemento fundamental del número de microorganismos y sus relaciones a la señalización celular, a lo que tiene que ver con los genes de esos microorganismos. De esos microorganismos que están encendidos, que están metabolizando, que están activos sintetizando proteínas, y entonces ese ecosistema es mucho más diverso. Cuando te estoy hablando del bosque y de la comunidad de pinos. Entonces, el microbioma es el bosque. Y la microbiota es la comunidad de los diferentes pinos que puedes tener en ese bosque. Entonces, esas relaciones, la presencia, los altibajos, las concentraciones, qué genes están encendidos y qué actividades metabólicas se disparan o no, van a estar determinados por la diversidad de microorganismos y el balance entre ellos. Y eso genera una serie de compuestos químicos que todos tienen que ver con acción local, que facilitan esa relación simbiótica y mutualista que se establece allí, y además con acción central, es decir, que hay una comunicación entre el intestino y el cerebro, el intestino y el pulmón. Empieza uno y dice, wow, la microbiota está en todo. Fíjate, con la COVID, que comenzamos a estudiar también lo que estaba pasando en ese daño pulmonar broncoalveolar, se encontraba que las personas que tenían los peores episodios de COVID en el punto de vista respiratorio tenían también afectado el número de microorganismos asociados a esos tejidos broncoalveolares. Igualmente sucede con la vagina. Cuando la mujer va superando su edad
y llega el periodo de la menopausia, también hay un cambio por las señales hormonales en el pH de la vagina y la microbiota asociada. Y eso también responde a porcentajes de lubricación, a defensa ante enfermedades, cambio de olor, cambio de pH, sensibilidad, etcétera. Entonces, el organismo humano ha sido estudiado por las facultades de medicina y por la ciencia moderna de un modo fragmentado. Terrible. Cuando tú fragmentas el conocimiento y no entiendes que el individuo, que la persona responde a la interrelación de una serie de componentes ambientales y también de microorganismos que forman parte de ese ecosistema, tu cuerpo es un gran ecosistema. Cuando hacemos ese balance de cuántos microorganismos diferentes hay y cómo se relacionan. Si tú fragmentas ese conocimiento, entonces, ¿qué estamos pensando? Que el cáncer está simplemente asociado a los oncogenes. No, hay cáncer a nivel intestinal que están asociados a que la comunidad de la microbiota está afectada. Y entonces no hay quien pueda hacer el balance a esas sustancias tóxicas, a esos microorganismos que están colonizando ahora un tejido. Ahora, ¿por qué razones una microbiota se desequilibra? O sea, ¿por qué entra en este proceso? Disbiosis lo llaman, ¿no? ¿Por qué una microbiota entra en esa fase? Eubiosis, cuando todo está perfecto, saludable, nutrido, diverso. Y disbiosis, cuando hay una ruptura de esa relación. Desequilibrio. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano entra en disbiosis? ¿Porque se alimenta mal? ¿Porque toma muchos medicamentos? ¿Porque vive muy estresado? ¿Cuáles son las razones? Muchas. Muchas. Muchas razones. Era por lo menos 5 allí. Ok, dentro de ellas, efectivamente, la dieta. Una dieta desbalanceada, una dieta que no tenga color, que no tenga toda esa cantidad de vegetales que hemos puesto una muestrica pequeña allí. Que no tenga esa dieta balanceada ya es una dieta que no va a favorecer a esos microorganismos que comen de esa dieta. Okay. Si comen de esa dieta, necesitan eso para vivir. Las fibras, los fitonutrientes, todo eso que está ahí, la microbiota lo necesita para estar bien y para que unas estén más que otras o unas menos que otras. Entonces, la dieta, el ejercicio. Okay. El ejercicio es fundamental, parece mentira, pero la gente dice, ¿por qué si no hago ejercicio? Porque yo no hago ejercicio. No, si no haces ejercicio no estás contribuyendo a que ese balance de microorganismos esté bien. Interesante, eso no me lo hubiese imaginado. La cronobiología, si pasamos una noche sin dormir y nos cambiamos de ruta, si la pobre ministra que tiene que viajar no sé cuántas horas, eso genera los ritmos circadianos, eso genera descontrol de la microbiota. El consumo de azúcar. Okay. El consumo de ultraprocesados, que ya vamos a hablar un poco de eso ahora, pero el consumo de azúcar es determinante. Tenemos que quitar el azúcar de la dieta, tratar de ver cómo aceptamos unas dietas menos dulces. De azúcar externa artificial, es lo que quiere decir María Fernanda, claro. Porque las frutas que tenemos tienen su composición, que es la apropiada para tú poderla absorber con tu microbiota. Claro. Entonces, cuando están en alimentos ultraprocesados o la azúcar añadida de forma artificial, entonces ahí rompes con el balance nutricional, que es lo que nosotros hablamos de hábitos saludables. Entonces, eso es fundamental también. Te vas a tener la condición de estrés, claro, las horas de descanso y actividad física, la nutrición y el entorno también. El consumo de alcohol también es muy dañino. Alcohol y nicotina también altera la microbiota. Ajá. ¿Y cómo sabe una persona que su microbiota está alterada? ¿Hay señales muy evidentes, síntomas muy evidentes o necesariamente se requiere un examen médico de laboratorio? Sí, hay señales evidentes. El número de evacuaciones al día, el color de las heces, el color de las heces, el estado de salud de la persona, desde el punto de vista metabólico, la obesidad, el nivel de colesterol, el nivel de azúcar en sangre, inclusive sus horas de sueño, sus horas de descanso, su estado anímico, porque insisto, ya la depresión y la ansiedad también está vinculada a una alteración en la microbiota. Entonces, si hay alguna alteración en tu patrón de vida, eso va a determinar también directamente cómo está la microbiota asociada en tu intestino. Sí. Ahora, María Fernanda, llévanos al lado contrario. ¿Cómo hace alguien que tiene la microbiota ahí un poquito dañada para volverla a poner fina? ¿Cómo se hace para regenerar, por decirlo de alguna manera, o para tener una microbiota más sana? Comiendo bien. Esa es la razón. La razón es que tenemos que efectivamente pensar que tenemos que entender la alimentación como es. Yo les traje aquí algunos, les traje vegetales, pero les traje algunos fermentos y les traje porque la gente cree que solamente comprando una cosa en la farmacia me voy a resolver. No, necesitamos comer balanceado.
Comer balanceado significa comer vegetales, leguminosas, comer frutos secos, comer cosas balanceadas. Que esa dieta, que ese plato sea un plato colorido, rico en nutrientes. Pero necesitamos además, no solamente eso, sino necesitamos consumir algunos microorganismos que en su concentración apropiada nos equilibren esos microorganismos que forman parte de la microbiota, que a su vez nos garanticen que ese equilibrio esté hacia el lado favorable. Generalmente ese conjunto de microorganismos que podemos consumir en productos lactofermentados, por ejemplo, en esa cáscara de piña que traje, que siempre la hago en casa, un guarapo de piña, le pongo la piña a fermentar. La acidificación que se produce allí, si la probamos, es ácida, porque ahí se fermentan, las bacterias van a fermentar eso y vamos a producir finalmente un ácido que va a garantizar que otros microorganismos patógenos no estén. El kombucha, tenemos los lactofermentos que pudiesen ser vegetales a los cuales los transformamos en eso. Tienen todos los probióticos que vamos a decir. Ajá. Pero vamos a hablar de eso, porque está muy de moda, ¿no? También que la gente te dice, tienes que consumir prebióticos, probióticos y hay una mezcla, simbióticos. Pero, uno escucha, bueno, los probióticos, el yogur es el primero que le suena a todo el mundo. Pero, ¿cómo entender qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Si me tuvieras que explicar de una forma muy sencilla. Pero ¿por qué esto es un prebiótico? ¿Por qué esto es un prebiótico? Los prebióticos son todos esos alimentos que tienen... Realmente son verdes. Que tienen fibra, tienen células vegetales. Generalmente las células vegetales ricas en unos carbohidratos complejos que se digieren parcialmente, que forman parte de la fibra. Okay. Entonces, ¿y los probióticos? Son los microorganismos que pudieran fermentar o metabolizar esos prebióticos. Y son generalmente microorganismos que consideramos que forman parte de nuestra microbiota saludable y que administrados en forma natural, como puede ser como estos casos alimentos o en ya fórmulas que nos venden, pudiesen perfectamente equilibrarnos esa microbiota si en algún momento se desequilibró. La microbiota se puede desequilibrar y ya dijimos por muchas razones. Y ese desequilibrio puede ser temporal. Si nosotros volvemos a la dieta saludable, la equilibramos, el metabolismo vuelve a tener flexibilidad metabólica y volvemos a tener ese conjunto de microorganismos, o puede ser crónica y permanente. Y eso es donde ahí empieza a haber las enfermedades asociadas a ese desequilibrio de la microbiota. Ahora, mi microbiota... que dijiste simbiótico, es un alimento que tiene la fibra y que tiene el microorganismo beneficioso. Por ejemplo, vivo. Cuando tú, por ejemplo, coges un pan que tiene hecho con harinas integrales y le pones queso fermentado, yogur, estás haciendo una mezcla simbiótica. Perfecto. Ahora, ¿mi microbiota es igual a tu microbiota y a tu microbiota? Cada microbiota es no necesariamente. O sea, mi microbiota saludable no es igual a tu microbiota saludable. Aunque el pool de microorganismos son los mismos, desde el punto de vista de la salud, de que no son microorganismos malucos, malos, como un Clostridium difficile, por ejemplo, o una salmonela, el porcentaje en el que ellos se encuentran responde a tu dieta. Y a tus hábitos. Y a tus hábitos. Y a las edades y al género también. A las edades, si tienes perros, si tu familia está formada por más personas, si vives en una condición más o menos, vamos a decir, de poca higiene, todo eso modifica la dieta. El agua que consumes. Si está clorada o no está clorada, todo eso afecta. Ahora, una pregunta. Cuando uno quiere entrar en esto, yo quiero consumir estos probióticos. Una vez sano. Pero una vez, por ejemplo, va al supermercado, por decirles algo, y uno ve estos productos y descubre, leyendo los ingredientes, que muchas veces esto que se supone que son probióticos, no tiene lo que se requiere para hacer un probiótico. Entonces, ¿cómo hace la gente también para no caer muchas veces en esto que parece ser una trampa, ¿no? Cuando te dicen que algo es de tal manera, pero en el fondo no es tan así. Porque no es un tema de mercadeo. Es un tema de mercadeo y comercialización, sino es un tema de educarnos para hábitos saludables nutricionalmente. Sí, alfabetizarnos en alimentación. Alfabetizarnos desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, que tú vas a buscar nuestros rubros huérfanos, conocidos así: yuca, batata, cumo, ñame, chachafruto. Todos tienen prebióticos. Todos tienen
prebióticos. Todos. Todos. Y además son la Súper. fuente que tiene alta riqueza en fibras naturales. Ujú. Entonces, no vas a conseguir en ningún establecimiento esa píldora milagrosa con los prebióticos que requieres, porque requieres comerlos, requieren formar parte del bolo alimenticio, masticarlos, ¿sí? comerlos en trozos, no licuados. No Ajá. es lo mismo una sopa que un vegetal cortado en pedazos, porque esa fibra no es igual. Cuando tú licúas una sopa, en el fondo estás haciendo que esa parte de esa fibra ya sea más chiquita, más digerible, se absorba más, es decir, modificas todos esos patrones. O sea, que puedes tener algunos Comer con las rubros. conchas, los alimentos. Ajá, o sea, ajá. que la forma en que comemos o cocinamos también puede Claro, modificarla. Sí. claro, la digestibilidad, cuán digerible es una cosa que está en ese alimento depende de cuánto tiempo lo cocinaste. Si lo cocinaste al dente, lo dejaste durito, ese vegetal tiene una fibra menos desbaratada, menos accesible. Entonces, es claro, es fundamental cómo cocinamos. Y las frutas comerlas frescas en mordiscos y trozos y no licuadas. Exacto. Entonces, más que promover los jugos, que son los licuados o las aguas, que nos gustan muchísimo y que fuimos educados así hace 50, Sí, nada. 60 años atrás, Ajá. es comer la fruta completa e inclusive comer aquellas conchas que puedan ser masticables. Como la del mango, por ejemplo. Esa concha es buenísima. O comerte la fruta, una manzana con su concha. Con su concha. Ujú. El durazno. La papa, la papa con concha de las la conchas es espectacular. Ajá. Sí. Ahora, muchas veces también se dice que lo que más daño le hace a la microbiota son, tú lo hablabas, el azúcar, son los alimentos ultraprocesados. Las harinas refinadas. ¿Qué es lo más dañino? Las harinas, estas cosas que conseguimos empaquetadas de repente. Bueno, yo voy a definir algo. Lo que no está en el estante del automercado, que está refrigerado, que es verde, rojo, anaranjado, todas esas cosas son ultraprocesadas. Cuando uno ve la etiqueta de un alimento y consigue edulcorante, espesante, no sé qué, empieza a ver la lista y esa lista pasa de 5. Interminables. ¿Eh? Cuando ves que esa lista pasa de 5, y ahí tienes un alimento ultraprocesado, Glutamato sódico, monosódico, Cosas que uno a veces ni sabe qué son. acidificantes, toda esa lista inmensa. Además de los colorantes. Además de los colorantes, que yo no los estoy satanizando acá, solamente estoy diciéndote que cuando tú coges un alimento y revisas su etiqueta, te das cuenta de que es ultraprocesado. Tiene ácidos grasos, Yo creo que el mensaje debe ser Ajá. que la mejor despensa es la naturaleza. Exactamente. Y ahí vas a conseguir la microbiota necesaria para tu intestino. Exactamente. Entonces tienes que acudir a tu naturaleza. Tienes que Claro. buscar tus brócolis, tus verduras, tus acelgas, apio, a mí me encanta el apio español que está allí. O sea, eso es lo mejor, la mejor despensa. Aquí está la solución Sí. a tu microbiota. Y tú vas a ir asimilando y te vas a ir nutriendo en la medida en que la dieta permita incorporar estos alimentos y tus hábitos también los favorezcan. Y los disfrutes y sepas que lo estás haciendo porque además son ricos, sabrosos. Ahora, si a las personas nos está escuchando viendo a alguien que le encanta consumir todo esto, pero de repente no sabe si lo está cocinando de la manera adecuada, ¿cuáles pudieras decirnos que son 3, 4 cositas que deberían hacerse para consumirlos de la manera más adecuada? Ya, por ejemplo, hablabas de los vegetales, de repente no Frescos. cocinarlos tantos, que estén frescos. Que estén frescos, que estén con las Bien cáscaras, limpios. con las conchas. Es decir, con la... si vas a cocinar arroz, ese arroz que sea un arroz integral. No cocinarlo hasta que quede abierto, hinchado todo ese almidón, sino que quede al dente. Si vas a cocinar las papas, como acabo de decir, que tengan cáscara. Sorprendentemente, los métodos de cocción de muchos vegetales no están estudiados a detalle. Y uno se sorprende. Yo me acuerdo cuando yo tenía que dar clases en una escuela de cocina y me pidieron que hablara de cocción de vegetales y dije, voy a buscar, porque siempre no me gusta decir cosas que no son. Voy a buscar. Y me conseguí un artículo de Harvard, Gabriela, de Harvard, en donde solamente analizaban 4 vegetales, 4. Y decían, bueno, si va a comer esto, cómalo así, si va a comer esto, cómalo así. Y comparaban hervido con al vapor, con no sé qué. Y entonces tú te das cuenta, y ese artículo era de 2025, 2000, estamos Durante la pandemia. más o menos durante la pandemia. Y yo digo, wow, no sabemos nada si esto es Harvard hablándonos de 4 de los alimentos más consumidos desde el punto de vista vegetal. Mientras más natural lo puedas comer, mejor.
Sí, ¿ok? Porque estás preservando la integralidad de las moléculas, de los nutrientes. Cuando los sometes a calor extremo se desnaturalizan las proteínas. Y sí. esto es importante, tienes que darle también al intestino y a la microbiota y a tus células los estímulos necesarios para que ella digiera la fibra, las proteínas, los aminoácidos. Cuando tú agarras de repente algunas proteínas, vegetal y animal, y las desnaturalizas, el porcentaje de absorción nutricionalmente activo que requieres es mucho menor porque te estás perdiendo ahí las moléculas. Si pierdes algunos aminoácidos y pierdes Propiedades. algunas vitaminas que son termosensibles, pues, que se dañan con la temperatura. La vitamina C es una, que Sí, apenas se tú oxida. cocinas se daña, se degrada por la temperatura. Ahora, María Fernanda, tú eres muy famosa, yo te he escuchado mucho porque tú Ay, haces Dios mío. un pan pensado, ¿no? Yo sé que lo haces con unos ingredientes distintos, ¿no? A los que uno encuentra en la panadería, pero además sé que influye mucho la forma en la que se prepara ese pan. ¿Cuál es la principal diferencia entre ese pan pensado, como tú lo has denominado, y ese pan que se consigue en las panaderías? También hay un proceso a la hora de hacerlo que es diferente, además de los ingredientes, claro. Bueno, sí he disminuido la harina de trigo blanca, he sustituido ella por harinas de otros tubérculos, leguminosas, cereales. He incorporado pseudocereales en esos panes y he incorporado fitonutrientes. Es decir, he incorporado cosas que están allí en esos vegetales que a veces la gente no piensa en ellas. Es decir, necesitamos, por ejemplo, tengo un pan que es a expensas de una batata morada que casi no se consigue, sino no se cultiva. Y ese pan tiene antocianinas. Entonces estamos hablando de una cosa, además estoy llevándola con ese pan. Además de eso, tienen, en vez de grasas saturadas o grasas trans, tienen mantequilla, manteca. Eso hace que la grasa sea buena. Tienen prefermentos. Es decir, yo tengo una masa madre, yo quería traer las masas madre, pero iba a llenar esta cosa de... tienes prefermentos, haces prefermentos, fermentas a través de varios pasos, produces una masa madre de cultivo que la inoculas en el pan. Y entonces, y además ese pan lo dejas fermentar por muchas horas, ya no es una fermentación apurada para que se venda el pan en 2 horas, sino que es un pan donde tú has tenido tiempo a que esos microorganismos transformen esas cosas en esos metabolitos que hemos dicho que se producen en nuestro intestino que son buenos. Entonces tienes un pan en donde tienes esos metabolitos ya incorporados. Que Entonces, estimulan el crecimiento de la microbiota sana. Pero fíjate, nuestro pueblo, nuestra gente que nos está escuchando en este programa, que es maravilloso y que lástima que no nos da mucho tiempo para ampliar, debe tener el mensaje de que esto no es un elemento más costoso en la dieta. Nada, Por el no. contrario, es un elemento más económico, solo que ha estado desdibujado del patrón impuesto desde el punto de vista Exactamente. comercial de lo que nosotros comemos. Y nos sacaron de la dieta originaria, nos transformaron nuestra dieta en una cosa que ellos han decidido que es lo que tenemos que comer y no necesariamente es así. Entonces, esto es una alimentación que es más económica, que es mucho más natural y que puedes acceder en cualquier camioncito de verduras, en cualquier Sí, supermercado, mercado. que no tienes que ir a hacer la cola para comprar el pan dentro de 2 horas que viene, vamos a decir, manipulado. Y prevenir enfermedades siempre va a ser más económico que enfermarse. Entonces, claro, lo que te estamos diciendo es que puedes tener una mejor condición de salud si tú mismo trabajas y tienes el acto reflexivo de pensar en tu microbiota. Ahora, la microbiota, tú mencionabas que hay distintas microbiotas. Está la vaginal, la intestinal, hay una microbiota creo que Sí. bucal, ocular. ¿Nuestra alimentación influye en todas? En todas, claro, en todas. Casi nada. Bueno, nosotros, el programa no nos deja mucho tiempo, pero vámonos a nuestra sección mito o verdad. Hoy en nuestra sección tenemos una pregunta importante. ¿Es cierto o falso que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano? Es La investigación ya lo dice. que ¿Ya? sí. ¿Está comprobadísimo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué similitudes hay o qué hace que el sea número de nuestro? conexiones nerviosas, ¿ok? Y cómo esas conexiones nerviosas se interrelacionan para emitir respuestas que al final determinan también el metabolismo. Lo que pasa es que estamos pensando en que el cerebro es la estructura y el órgano para pensar, y le estás yendo del razonamiento humano a darle esa prioridad al cerebro. Y cuando lo ves estructuralmente, anatómicamente, funcionalmente, estás contando el número de irrigaciones nerviosas, el número de células que están interconectadas, la cantidad de mensajeros, de sustancias, de neuropéptidos, etcétera, que se liberan, y entonces tienes otro cerebro.
Solo que la gente le da el valor al cerebro, al pensamiento, a la capacidad de razonar, pero vas a terminar razonando, pensando y sintiendo lo que dicta tu microbiota y tu mucosa intestinal. La melatonina, la serotonina, todas esas inas que producimos que son mediadores de nuestra cognición, de nuestra capacidad de relacionarnos, tienen que ver con el metabolismo de la O microbiota. sea, totalmente cierto ese refrán de las abuelas de que había que comer bien, irse bien alimentado al colegio para pensar mejor y todo este tipo de Sí. cosas. Y yo creo que el amor también entra por el estómago, por la microbiota. Yo creo que en la medida en que estás conectada con una alimentación más sana, que tiene que ver y reproducir la vida, tiene que ir hacia la naturaleza, hacia lo natural, estás más libre de tóxicos, estás más libre de contaminantes, entonces tienes menos Estás en equilibrio. dependencias, más en equilibrio, menos dependencia al mercadeo, a la publicidad, a lo que la gente quiere obligarte a consumir. Y eso Evacúas te diario. evacuar diario, eliminar toxinas, eso te permite también sentirte sano, pensar de una forma diferente. Fíjate, las personas que están de alguna forma, voy a decir entre comillas, adictos a los alimentos ultraprocesados, responden con hábitos y conductas diferentes. Exactamente. Y eso responde también a la obesidad. La Y diabetes. inclusive estábamos discutiendo ayer María Fernanda y yo en un divertido fin de semana sobre algunos excipientes que acompañan a los alimentos, edulcorantes, etcétera, a los que se les haya reportado que tienen que ver con la adicción. Entonces esas moléculas van de alguna forma gobernando tu respuesta porque hacen adicto a tu paladar, la sensación sensorial, la sensación, uno lo llama el flavor, que es lo que sucede aquí, en la garganta, en la nariz, en los diferentes espacios que tiene la lengua, que está fragmentada, ¿ok? Y entonces una sensación hacia la sientes en una zona de la lengua, o una sensación dulce la sientes en otra. Todo lo que sucede aquí va generando un mensaje también en el cerebro. Pero donde ocurre la absorción definitiva de esos estímulos es en tu intestino. Y están allí una serie de individuos, la microbiota. Ayudándote a eso y Ajá. garantizándote. Entonces, claro, en la medida en que tú estás comiendo algo que está generando una adicción a nivel de pensamiento, a nivel de actuación, el intestino también está recibiendo esos estímulos. En la medida en que tu alimentación vaya más hacia lo verde, hacia lo natural, tú estás eliminando ese condicionamiento que está marcado por el interés de las empresas transnacionales. Nombra el producto allí para que la gente sepa. Lo leen en el artículo. Estábamos leyendo la goma Shantana. Y estábamos leyéndola porque justamente en muchas cosas dice que se puede comer, que le dieron permiso en el año 68. 1968. Y tenemos 50 y pico de años usándola. Y resulta que toda la vida nos han dicho que no se digiere, que no engorda, el que tome eso con eso, el yogur con eso, la no sé qué con eso, el jugo con eso, Los todo es refrescos. pesado con eso. Está chévere, pues, porque eso es light, eso no se digiere. Y resulta que no, que se ha descubierto que además no es solamente que sí se digiere, que hay microorganismos en la microbiota que sí la digieren, sino que balancea y cambia la composición de esa microbiota para ahora favorecer a las que sí se alimentan de ese aditivo. Entonces uno tiene Genera una adicción. que pensar en qué está comiendo. ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente que de repente está abrumada por todas esas cosas que están permitidas, incluso por ley, que se consiguen en todos lados, pero que no es el deber ser? Para cerrar el programa, ¿qué mensaje le damos a la gente? Que busque siempre el bosque, que busque siempre el verde, los Que colores. se vaya la para la naturaleza. estantería que tiene verde. Las frutas, las verduras, Bueno, las sí. hortalizas. Que las aprenda a cocinar y a disfrutar. Ajá. Y nuestras plantas medicinales. Que eso va a ser otro programa, ministra. Nuestras plantas medicinales. Pronto. Sí, sí. Nuestras plantas medicinales, su llantén, su hierbabuena, su Sus té, los té. sus tecitos, sus infusiones. El chocolate, Ok. nuestro cacao. El cacao. El cacao. Ajá, no el chocolate como golosina, El sino cacao. el cacao. Ajá. Y eso va a dar, por supuesto, un contraste a cómo se siente a su salud y a su respuesta intestinal. Y eso lo va a notar en su piel, en sus horas de sueño, en el brillo del cabello, en su Alegría de vida. alegría, en su humor. En sí. su paz.
Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias No, por a habernos ustedes por acompañado. haberme invitado y por haberme permitido traer mi nevera, aparte de mi nevera y de Ustedes mi... son divinos. Mira, esto es sancochar la concha de piña en agua y ya. Y ya. Ah, ya voy a llegar a Y hacer la eso dejas en mi allí. casa. La de- La la- lavas, la dejas allí sancochada y luego la tapas y eso va a fermentar. Eso va a fermentar. Gabriela, No, despídete. yo simplemente invito a todos los que nos están siguiendo en Conciencia Más Vida a cuidar, cultivar y amar su microbiota. Buscar siempre verde, buscar el bosque, buscar la naturaleza. Suscríbanse Ahí está a la vida. nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y síganos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche.